El Gobierno del Principado va a introducir cambios que mejoren la enseñanza de la lengua asturiana. Uno de esos cambios es estabilizar al profesorado creando la especialidad. Otro, incorporar una alternativa evaluable en primaria centrada en la cultura asturiana. Como saben, estamos en la Selmana de les Lletres y en TPA les contamos esta y otras noticias en asturiano. De mientras la presentación de la Selmana de les Lletres de este año, la consellera de Educación anunció la intención de solicitar a Madrid la creación de la especialidad de lengua asturiana. El Principado argumenta que lo fai para cumplir la ley d'uso y porque la asignatura está consolidada da fechu. Síguenla el 54% del alumnado de primaria y el 12% del de secundaria. La estabilidad de los profesores iba a permitir que impartieran la docencia en mejores condiciones. Significa que se podría convocar oposiciones, que por lo tanto habría profesorado ya funcionariado de carrera con destinos definitivos, daría estabilidad al profesorado. En total son unos 230 los profesores de asturiano. En primaria ponen clase a 18.000 alumnos, en secundaria atienden a unos 3.000. La Consellería trabaja ahora para mejorar la situación en primaria. Quiere que la alternativa sea evaluable y que trate también contenidos culturales. Habían pedido siempre que el asturiano tuviera una asignatura espejo que fuera cultura asturiana. Hasta ahora no tenía esa asignatura espejo. Que fuera una asignatura espejo igualmente evaluable con las mismas condiciones que la lengua asturiana. Justamente eso es lo que vamos a hacer. De momento, la situación legal de la asignatura ya cambió. Ya la primera vez que aparece en una ley orgánica, la LOMCE. Estamos llegando al final de este informativo, después los deportes y con Loreto avanzamos ya a lo destacado.